morí sin confesión y descubrí que Dios nunca me abandonó, pero lo que vi del otro lado sobre los que murieron como yo va a cambiar todo lo que creías sobre la salvación. Mi nombre es Fabián Montalvo Durán. Tengo 65 años, aunque ya no sé si puedo seguir contando mi edad de la misma manera que antes. Nací en Cali, Colombia, en una familia católica tradicional, de esas que no faltaban a misa los domingos ni dejaban pasar una novena sin rezar el rosario completo. Mi vida fue sencilla, honesta, llena de trabajo y fe. Fui comerciante durante 40 años, vendiendo repuestos para automóviles en el centro de la ciudad, cerca de la Avenida Sexta. Me casé con Araceli cuando tenía 25 años, una mujer de ojos profundos y sonrisa tranquila que conocí en la parroquia San Antonio. Tuvimos 2 hijos, Sebastián, quien siguió mis pasos en el negocio, y Mónica, maestra de primaria que heredó la dulzura de su madre. Cuando me jubilé, ya tenía 3 nietos pequeños que llenaban mi casa de risas y desorden. Mi vida era simple, pero completa. Nunca pedí más de lo que Dios me había dado. Cada domingo sin falta asistía a la misa de las 10 de la mañana en San Antonio. Me gustaba sentarme en la tercera banca del lado derecho, justo donde entraba un rayo de luz por el vitral de la Virgen del Carmen. Esa Virgen siempre fue mi devoción especial. Llevaba su escapulario desde que mi madre me lo puso cuando hice la primera comunión. Todas las noches, antes de dormir, rezaba el rosario. A veces solo, a veces con Araceli. Los misterios dolorosos eran mis favoritos, porque me recordaban que el sufrimiento tiene sentido cuando se ofrece con amor. Nunca imaginé que esas oraciones nocturnas serían mi último consuelo terrenal. Todo cambió en julio de 2020. El mundo entero estaba sumido en el caos de la pandemia. En Cali, las noticias hablaban cada día de más muertos, más contagios, hospitales colapsados. Yo había sido cuidadoso. Usaba mi tapabocas, me quedaba en casa la mayor parte del tiempo, salía solo para lo indispensable. Pero el virus no distingue entre cuidadosos y descuidados. A finales de julio comencé a sentirme mal. Primero fue un cansancio extraño, como si mi cuerpo pesara el doble. Luego vino la fiebre, persistente, que no cedía ni con acetaminofén. Araceli insistió en llevarme al médico, pero yo, terco como soy, decía que era solo un resfriado, que se me iba a pasar. La tos llegó al tercer día, seca, dolorosa, que me arrancaba el pecho con cada ataque. Sebastián vino a casa y al verme casi no me reconoció. Mis labios estaban morados. Mi respiración era un silbido agónico. No discutieron conmigo. Me subieron al carro y me llevaron directo al Hospital Universitario del Valle. Recuerdo el trayecto como si fuera ayer, aunque ya no estoy seguro de qué es ayer y qué es hoy en este lugar, donde ahora habito. Veía por la ventana las calles vacías de Cali, una ciudad que siempre fue bulliciosa y ahora parecía un pueblo fantasma. Las palmeras de la Avenida Colombia se movían con el viento caliente de la tarde. Pensé en lo irónico que era morir en una ciudad llamada así, Santiago de Cali, con el nombre del apóstol que tanto veneré. En el hospital todo fue caos. Camillas en los pasillos, gente llorando, enfermeras corriendo de un lado a otro con trajes que parecían de astronautas. Me pusieron una mascarilla de oxígeno y me llevaron a urgencias. Un médico joven, con ojeras profundas y voz cansada, me dijo que mi saturación de oxígeno estaba en 78%. No entendí bien qué significaba, pero vi el miedo en los ojos de Sebastián. Me ingresaron inmediatamente. Araceli quiso quedarse conmigo, pero no la dejaron. Las normas de bioseguridad eran estrictas. La vi alejarse por el pasillo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ese fue nuestro último adiós terrenal, aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento. Los primeros días en el hospital son borrosos en mi memoria. Había momentos de lucidez y momentos
donde todo se volvía confuso. Me conectaron a máquinas, me pusieron sueros, me dieron medicamentos cuyos nombres no podía pronunciar. Compartía la habitación con otros 3 hombres, todos mayores como yo, todos luchando por respirar. Uno de ellos murió la segunda noche. Escuché el pitido largo de la máquina, vi a las enfermeras correr, y luego el silencio. Cubrieron su cuerpo con una sábana blanca y se lo llevaron. Nadie nos dijo nada. Simplemente limpiaron la cama y trajeron a otro paciente. Cada noche pedía que llamaran a un sacerdote. Necesitaba confesarme, necesitaba recibir la unción de los enfermos. Toda mi vida había sido católico practicante, y ahora que sentía que la muerte rondaba cerca, no podía partir sin los sacramentos. Pero los sacerdotes no podían entrar. El riesgo de contagio era demasiado alto. Una enfermera, una mujer bondadosa llamada Patricia, me dijo que rezara directamente a Dios, que Él escuchaba mis oraciones sin necesidad de intermediarios. Yo entendía su lógica, pero algo dentro de mí se sentía incompleto. Quería la absolución formal, quería sentir el óleo sagrado en mi frente, quería escuchar las palabras del ritual que me habían enseñado, que eran el pasaporte al cielo. Mi condición empeoraba, la fiebre no bajaba. La tos se volvió más violenta. Comencé a tener dificultades para hablar. Sebastián y Mónica me llamaban por videollamada todos los días, pero yo apenas podía responderles. Veía sus caras en la pantalla del teléfono que una enfermera sostenía frente a mí y quería decirles tantas cosas. Quería decirle a Sebastián que estaba orgulloso de él, que cuidara bien del negocio, que fuera un buen padre. Quería decirle a Mónica que su dulzura era el mejor regalo que le había dado al mundo. Quería decirle a Araceli que fueron los mejores 40 años de mi vida, que volvería a elegirla 1000 veces, pero las palabras no salían. Solo podía asentir débilmente mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. La 10ª noche en el hospital supe que era el final. No fue una certeza médica, fue algo que sentí en lo más profundo de mi ser. Mi cuerpo estaba exhausto de pelear. Cada respiración era una batalla perdida. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero el virus era más fuerte. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el hospital estaba en su silencio más profundo, sentí que algo dentro de mí se rendía. No fue doloroso, fue más bien como dejarse llevar por una corriente después de nadar contracorriente durante días. Cerré los ojos y comencé a rezar. No el rosario completo porque ya no tenía fuerzas, solo fragmentos de oraciones que mi memoria guardaba desde la infancia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, Virgen del Carmen, protégeme ahora y en la hora de mi muerte. Mi último pensamiento consciente fue una súplica desesperada. Padre, no pude confesarme, perdóname por todo lo que hice mal en mi vida. Perdóname por las veces que fallé. Perdóname por no haber sido perfecto. Perdóname. Y entonces todo cambió. No hubo dolor. No hubo miedo. Hubo simplemente una transición. Es difícil explicarlo con palabras terrenales porque no hay palabras para describir lo que sucede cuando el alma se separa del cuerpo. Fue como despertar de un sueño dentro de otro sueño. De repente ya no estaba en la cama del hospital, ya no sentía el peso de mi cuerpo enfermo, ya no escuchaba el pitido de las máquinas ni el zumbido del aire acondicionado. Estaba en un túnel. Sé que suena como todos los testimonios que alguna vez leí en revistas o escuché en programas de televisión, pero es la verdad. Era un túnel de luz suave, no cegadora, sino reconfortante. Caminaba, o más bien flotaba, hacia adelante. No tenía control sobre mi movimiento, pero tampoco sentía miedo. Había una paz extraña, una calma que nunca había experimentado en vida. Detrás de mí podía sentir el mundo físico alejándose. Delante de mí había algo desconocido pero no amenazante. Mientras avanzaba por ese túnel, comencé a tener una sensación de desorientación. No sabía cuánto tiempo había pasado. Segundos, minutos, horas, todo parecía lo mismo. El concepto de tiempo se había disuelto. Pensé en Araceli, en mis hijos, en mis nietos. Me pregunté si me extrañarían,
si llorarían mucho, si sabrían cuánto los amé, y entonces pensé en mi alma, en mi estado espiritual, en el hecho de que había muerto sin confesión, sin la unción de los enfermos, sin los sacramentos que toda mi vida consideré indispensables para la salvación. El miedo llegó entonces, no un miedo físico, sino existencial. ¿Qué me esperaba del otro lado? ¿Estaría condenado por no haber recibido los últimos ritos? ¿Me rechazaría Dios por esta falta que ni siquiera fue culpa mía? Toda la doctrina que había aprendido, todas las enseñanzas sobre la importancia de morir en gracia de Dios con los sacramentos, todo eso ahora pesaba sobre mí como una losa invisible. El túnel comenzó a disiparse. La luz se volvió más tenue, y de repente me encontré en un lugar que no era ni el cielo que imaginaba, ni el infierno que temía. Era un espacio gris, neblinoso, donde el tiempo no existía y la geografía no tenía sentido. No estaba solo. A mi alrededor había figuras, sombras que poco a poco fueron tomando forma. Eran personas, cientos, quizás miles de personas, todas con la misma expresión de confusión que debía tener yo. Todas flotando en ese limbo extraño, sin saber qué vendría después. Me acerqué a una mujer mayor que estaba sentada en lo que parecía ser el suelo, aunque no había suelo real. Tenía el rostro arrugado y los ojos tristes. Le pregunté dónde estábamos. Ella me miró con una mezcla de compasión y resignación. «Somos los que partimos sin preparación», me dijo con voz suave. «Los que murieron sin poder despedirse de Dios apropiadamente». Esas palabras cayeron sobre mí como un rayo. No estaba solo en mi situación. Había miles, quizás millones, que habían muerto de la misma manera. En accidentes repentinos, en la pandemia que arrasaba el mundo, en circunstancias donde los sacramentos fueron imposibles. Y todos estábamos aquí, en este espacio intermedio, esperando. ¿Pero esperando qué? Eso aún no lo sabía. Fue entonces cuando comprendí que mi historia no había terminado con mi último suspiro en el Hospital Universitario del Valle. Mi historia apenas comenzaba, y lo que descubriría en los días, semanas o eternidades que vendrían cambiaría todo lo que creía saber sobre la muerte, la salvación y la infinita misericordia de Dios. El primer instinto que tuve al darme cuenta de dónde estaba fue buscar respuestas. Necesitaba entender qué era este lugar, por qué estaba aquí, y sobre todo, si había alguna salida. La mujer mayor que me había hablado primero se llamaba Inés Villalobos. Me lo dijo cuando le pregunté su nombre, y había algo reconfortante en ese simple acto de presentarse, como si los modales terrenales todavía importaran en este espacio indefinido. Inés había sido abuela, cocinera y devota del Sagrado Corazón de Jesús en Tegucigalpa, Honduras. Murió durante la noche, en su cama, de un paro cardíaco fulminante que no le dio tiempo ni de despertar completamente. No hubo advertencia, no hubo oportunidad de pedir perdón, no hubo sacerdote junto a su lecho. Me contó todo esto mientras caminábamos sin rumbo por ese espacio gris. Digo que caminábamos, pero en realidad nuestros pies no tocaban nada sólido. Flotábamos, nos deslizábamos. Existíamos en un plano donde las leyes físicas que conocíamos ya no aplicaban. La niebla que nos rodeaba era densa, pero no opresiva. No había frío ni calor, no había hambre ni sed. Solo había una existencia neutral, suspendida, como estar en una sala de espera eterna sin saber para qué esperábamos. Inés me llevó hacia lo que ella llamaba el centro, aunque no había verdadero centro en un lugar sin límites definidos. Allí encontré a más personas, muchas más, cada una con su propia historia de partida abrupta, de sacramentos negados por las circunstancias. Vi a hombres y mujeres de todas las edades, aunque predominaban los mayores como yo. Había algo profundamente triste en sus rostros, una melancolía que iba más allá de la simple confusión. Era el dolor de haber vivido toda una vida en la fe, siguiendo las reglas, cumpliendo con los mandamientos, solo para partir sin el cierre ritual que creían necesario para su salvación. Fue allí donde conocí a Claudia Rojas.
Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y una mirada que todavía conservaba cierta fiereza a pesar de las circunstancias. Claudia había sido enfermera en el Hospital del Seguro Social de Guayaquil, Ecuador. Murió en abril de 2020, en plena primera ola de la pandemia, después de contagiarse mientras atendía pacientes de COVID. Me contó que durante semanas vio morir a decenas de personas cada día, que los cuerpos se acumulaban porque no había capacidad para procesarlos todos, que la ciudad se había convertido en un escenario apocalíptico donde los muertos eran dejados en las calles porque los hospitales y las funerarias estaban completamente saturados. Cuando ella misma cayó enferma, sabía exactamente lo que le esperaba. Había visto suficientes muertes para reconocer los síntomas. Intentó aislarse en su apartamento. No quiso ir al hospital porque sabía que no había espacio, que no había recursos, que probablemente moriría sola de todas formas. Y así fue. Una tarde, mientras intentaba respirar con dificultad acostada en su cama, simplemente dejó de luchar. No hubo sacerdote, no hubo unción de enfermos, no hubo siquiera alguien que le sostuviera la mano en sus últimos momentos. Solo la soledad de su habitación y el sonido de su propia respiración desvaneciéndose. Toda mi vida fui católica, me dijo Claudia, con voz quebrada. Comulgaba cada domingo, ayudaba en las obras de caridad de mi parroquia. Cuidaba enfermos porque creía que era mi vocación servir a Dios a través del servicio a los demás. Y cuando llegó mi hora, ni siquiera pude recibir el viático, ni siquiera pude confesarme una última vez. ¿Eso significa que todo fue en vano? ¿Que Dios me va a rechazar por algo que no estuvo en mis manos controlar? Sus preguntas eran las mismas que me atormentaban a mí, las mismas que escuché repetidas una y otra vez por las decenas de personas con las que fui hablando en ese lugar. Todos compartíamos el mismo terror existencial, haber vivido tratando de hacer lo correcto, de seguir las enseñanzas de la Iglesia, solo para morir en circunstancias que nos negaron los ritos finales que nos habían enseñado que eran imprescindibles. Luego conocí a Esteban Paredes, un profesor de literatura de León, Nicaragua. Esteban tenía 52 años cuando murió en un accidente de tránsito en la carretera panamericana. Iba conduciendo de regreso a casa después de visitar a su madre en Managua, cuando un camión perdió el control y chocó frontalmente contra su vehículo. Murió instantáneamente. Me describió el momento con una claridad perturbadora. El destello de las luces del camión acercándose, el sonido del metal retorciéndose, y luego nada. Oscuridad, y después despertar aquí, en este limbo gris. No tuve ni un segundo para arrepentirme, me confesó Esteban. Ni un segundo para pedir perdón por mis pecados. Llevaba años sin confesarme porque siempre encontraba excusas, siempre posponía. Pensaba que tenía tiempo, que era joven todavía, que ya habría momento para reconciliarme con Dios. Y entonces la muerte llegó sin aviso. Sin oportunidad. ¿Cómo se supone que debemos estar preparados para algo así? Su desesperación era palpable. Todos en este lugar compartíamos esa misma angustia. Habíamos sido educados en una tradición que enfatizaba la importancia de los últimos ritos, de la confesión final, de partir en gracia de Dios con los sacramentos como sello de garantía. Y ahora todos estábamos aquí, suspendidos en un estado que no era condena, pero tampoco era salvación. Era simplemente espera sin saber qué vendría después. El tiempo en este lugar era incomprensible. No había día ni noche, no había relojes, no había forma de medir cuánto tiempo llevábamos aquí. Podían haber sido horas o años. La sensación era la misma, una eternidad contenida en cada momento. Algunos de los que estaban aquí decían llevar esperando mucho tiempo. Otros, como yo, acabábamos de llegar. Pero la espera era idéntica para todos, interminable, incierta, angustiante. Comencé a preguntarme si esto era el purgatorio del que tanto había oído hablar. Ese estado intermedio donde las almas se purifican antes de poder acceder al cielo. Pero algo no encajaba. No había sufrimiento físico.
No había fuego purificador ni tormentos. Solo había esta niebla gris, esta suspensión, este vacío de propósito. Era más como una sala de espera cósmica donde todos estábamos aguardando que alguien llamara nuestro nombre. Fue durante una de esas conversaciones interminables, mientras Claudia, Esteban, Inés y yo intentábamos darle sentido a nuestra situación, cuando algo cambió. La niebla que nos rodeaba comenzó a moverse de una manera diferente, como si una brisa invisible la agitara. No había vientos, pero la niebla se arremolinaba, se espesaba en algunos lugares y se aclaraba en otros. Todos nos quedamos en silencio, observando. Entonces las vimos. Figuras luminosas que emergían de la niebla. No eran personas como nosotros. Eran algo más, algo diferente. Irradiaban una luz suave, dorada, que no lastimaba los ojos, pero que era imposible de ignorar. Se movían con una gracia que desafiaba toda lógica física, flotando hacia nosotros con propósito deliberado. No tenían rostros definidos, al menos no rostros como los que recordábamos de la vida terrenal, pero había una presencia en ellos, una conciencia que comunicaba paz y autoridad al mismo tiempo. Una de estas figuras se detuvo frente a nuestro grupo. Aunque no tenía boca, escuchamos su voz, no con los oídos, sino directamente en nuestra conciencia. Era una comunicación más pura que las palabras, más directa que cualquier lenguaje humano, y lo que nos dijo cambió todo. No están perdidos, dijo la voz que resonaba en nuestras mentes. No han sido condenados, no están olvidados por el Creador. Están en un estado de espera, pero no de castigo. La falta de sacramentos terrenales no determina su destino eterno. Dios conoce las circunstancias de cada muerte, conoce cada corazón, conoce cada intención. La misericordia divina no depende de rituales humanos, aunque estos son hermosos y útiles cuando es posible recibirlos. El alivio que sentí al escuchar estas palabras fue indescriptible. Era como si un peso gigantesco hubiera sido levantado de mi pecho, aunque ya no tenía pecho físico que pudiera sentir peso. Miré a Claudia y vi lágrimas en sus ojos. Miré a Esteban y vi que había caído de rodillas. Inés tenía las manos juntas en oración, murmurando agradecimientos a Dios, pero la figura luminosa no había terminado. Continuó hablando, y lo que dijo a continuación fue igualmente importante. Sin embargo, necesitan la ayuda de los vivos, necesitan las oraciones de aquellos que aún caminan en la tierra, los rosarios, las misas, especialmente las misas gregorianas, las limosnas ofrecidas en su nombre, las obras de caridad realizadas por su memoria. Todo esto tiene poder real en este plano. Cada oración es un hilo de luz que los eleva, que los acerca a la plenitud de la presencia divina. Otra figura se acercó y añadió: muchos de ustedes tienen familiares que ya están rezando por ustedes. Pueden sentir esas oraciones si prestan atención. Son como olas de calor que atraviesan este espacio, iluminándolos desde dentro. Cada rosario recitado, cada misa celebrada en su memoria, cada acto de amor ofrecido en su nombre, los impulsa hacia adelante en su viaje espiritual. Fue entonces cuando comencé a sentirlo. Al principio era sutil, como un cosquilleo en el centro de mi ser, pero gradualmente se hizo más fuerte. Era calidez, era luz, era amor. Y de alguna manera supe, con absoluta certeza, que era Araceli. Mi esposa estaba rezando por mí. Podía sentir cada Ave María que pronunciaba, podía sentir las lágrimas que caían mientras sostenía mi rosario entre sus dedos. Podía sentir su amor atravesando las dimensiones, alcanzándome en este lugar entre mundos. Claudia gritó de repente, con alegría mezclada con sorpresa: «¡Es mi hermana! Mi hermana está rezando por mí. Puedo sentirla, puedo sentirla». Esteban también comenzó a sentir algo, aunque más débil. «¿Mi madre?», dijo. «Mira, mi madre está pidiendo misas por mí». Inés sonreía a través de las lágrimas. «Mis nietos están rezando el rosario en mi casa. Lo siento a todos.
Las figuras luminosas observaban nuestra reacción con lo que parecía ser satisfacción, aunque era difícil leer emociones en seres sin rostros definidos. Una de ellas habló de nuevo. Entiendan esto, no están abandonados. El amor de Dios no tiene límites ni condiciones que puedan romperlo. Pero los vivos tienen un papel crucial que jugar. Son el puente entre este plano y el siguiente. Sus oraciones son el combustible que permite el ascenso. Por eso es tan importante que el mundo sepa esto. Por eso necesitamos mensajeros. Me quedé mirando a esa figura, preguntándome qué significaba eso de mensajeros. Pero antes de que pudiera formular la pregunta en mi mente, la figura se volvió hacia mí específicamente. Mil Fabián Montalvo Durán, dijo mi nombre completo, y escucharlo pronunciado por este ser de luz me estremeció hasta el alma. Tú has sido elegido para una misión especial, pero antes de que puedas cumplirla, hay alguien que necesita verte, alguien que ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. La niebla a mi alrededor comenzó a cambiar otra vez. Las figuras luminosas se apartaron, creando un camino. Y por ese camino caminaba una presencia que reconocí instantáneamente, aunque habían pasado 20 años desde la última vez que la vi. Era imposible, y sin embargo, era innegable. Mi corazón, o lo que fuera que cumplía esa función en mi forma espiritual, se aceleró. Las lágrimas brotaron sin control, porque caminando hacia mí, con una sonrisa que había extrañado durante 2 décadas, venía mi padre. Héctor Montalvo había regresado. Mi padre murió cuando yo tenía 45 años. Fue en Popayán, la ciudad blanca donde él había pasado sus últimos años después de jubilarse. Un infarto masivo se lo llevó mientras dormía la siesta en su mecedora favorita, la que había comprado en el mercado artesanal y que crujía suavemente cada vez que se balanceaba. Mi madre lo encontró cuando fue a despertarlo para el café de la tarde. Dijo que parecía estar en paz, con las manos cruzadas sobre el pecho como si simplemente estuviera descansando. Tuvimos un funeral hermoso. La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción estaba llena de gente que lo quería. Recibió todos los sacramentos, fue velado apropiadamente, fue enterrado en el cementerio católico con todas las bendiciones de la Iglesia. Hice todo lo que un buen hijo debía hacer. Mandé celebrar misas por su alma durante meses. Recé rosarios interminables pidiendo por su descanso eterno. Y ahora, 20 años después, en este lugar imposible entre la vida y la muerte, mi padre caminaba hacia mí como si no hubiera pasado un solo día. No lucía como lo recordaba en sus últimos años, encorvado por la edad y cansado por los achaques. Tampoco se veía como el hombre joven de las fotografías antiguas que mi madre guardaba en su álbum. Era algo intermedio, una versión de sí mismo que irradiaba vitalidad y paz. Sus ojos tenían ese brillo que recordaba de mi infancia, cuando me enseñaba a arreglar bicicletas en el garaje de nuestra casa en Cali, o cuando me llevaba a pescar al río Pance los domingos por la tarde. No pude hablar. Las palabras se me atascaron en la garganta que ya no tenía. Solo pude quedarme allí, paralizado por la emoción, mientras él se acercaba con pasos firmes. Cuando llegó frente a mí, extendió sus brazos y me abrazó. Fue el abrazo más real que había sentido desde que desperté en este plano espiritual. No era como tocar la niebla o flotar en el vacío. Era sólido, tangible, reconfortante. Olía a su colonia de siempre, esa fragancia a madera y limón que compraba en la droguería del barrio. Era imposible, y sin embargo estaba sucediendo. «Hijo», dijo con esa voz grave que había escuchado toda mi vida, dándome consejos, regañándome cuando era necesario, diciéndome que estaba orgulloso cuando logré abrir mi propio negocio. «Mi querido hijo, has llegado». Me aparté un poco para mirarlo a los ojos. Había tantas preguntas en mi mente que no sabía por dónde empezar. «Papá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo es posible? Tú moriste hace 20 años. Tú deberías estar en el cielo. Hicimos todo correctamente. Tuviste tus sacramentos. Te enterramos como se debe». Él sonrió con esa mezcla de paciencia y sabiduría que solo los padres pueden tener.
Estoy exactamente donde debo estar en este momento, y Fabián. Sí, he avanzado. He pasado por las etapas que tú ahora comienzas a transitar, pero he sido llamado de regreso, temporalmente, para estar contigo, para guiarte, porque tienes una misión muy importante que cumplir, y yo fui elegido para prepararte para ella. Sus palabras me confundieron aún más. ¿Una misión? ¿Qué misión? Papá, yo acabo de morir. ¿Morí sin confesión? Sin la extrema unción. Ni siquiera sé si voy a poder entrar al cielo. Estoy atrapado en este lugar con miles de personas que murieron como yo, todos esperando sin saber qué va a pasar con nosotros. Mi padre me tomó de los hombros con firmeza. Por eso estoy aquí, hijo, para explicarte, para mostrarte que no estás atrapado, que no estás condenado, que todo tiene un propósito más grande del que puedes imaginar. Hizo una pausa y miró alrededor hacia la niebla gris donde Claudia, Esteban, Inés y cientos más observaban nuestro encuentro con curiosidad y esperanza. Lo que te voy a decir cambiará tu comprensión de todo, de la vida, de la muerte, de la salvación, de cómo funciona realmente el plan divino. Me llevó un poco más lejos, a un espacio donde la niebla parecía menos densa. Nos sentamos, aunque no había sillas ni suelo real. Simplemente estábamos suspendidos en ese estado de existencia que ya comenzaba a parecerme normal. Mi padre comenzó a hablar, y lo que me dijo durante las siguientes horas, o días, o años, nunca podré olvidarlo, aunque viva 1000 eternidades. Kent, cuando morí en Popayán, comenzó, desperté en un lugar muy similar a este, no exactamente igual porque recibí los sacramentos, pero tampoco fue un pase directo al cielo, como me habían enseñado que sería. Había un proceso, un viaje. Tuve que enfrentar una revisión de mi vida, no como juicio, sino como comprensión. Vi cada momento de mi existencia terrenal desde una perspectiva más amplia. Vi el impacto de mis acciones, las consecuencias de mis palabras, el efecto dominó de cada decisión que tomé. Hizo una pausa y me miró con ternura. Vi las veces que fui buen padre y las veces que fallé. Vi tu rostro cuando te grité injustamente aquel día que rompiste el reloj de tu abuelo y sentí el dolor que te causé. Pero también vi tu rostro cuando te enseñé a andar en bicicleta y sentí tu alegría como si fuera mía. Todo estaba conectado, Fabián. Cada vida toca a otras vidas de maneras que no podemos comprender mientras estamos en la tierra. Después de esa revisión, continuó, comencé a ascender a través de diferentes niveles de conciencia espiritual. No es como subir escaleras o atravesar puertas. Es más como despertar gradualmente de un sueño profundo. Cada nivel traía más claridad, más comprensión, más amor. Y en cada nivel, las oraciones de ustedes, los vivos, me ayudaban. Cada misa que mandaste celebrar por mí era como un impulso hacia arriba. Cada rosario que rezaba tu madre era como una luz que iluminaba el camino. Las oraciones de los vivos tienen un poder real aquí, hijo, un poder tangible. Me incliné hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Entonces, ¿es verdad lo que dijeron esas figuras de luz? ¿Las oraciones realmente nos ayudan a avanzar? Absolutamente verdadero, confirmó mi padre, y no solo las oraciones. Las misas, especialmente las misas gregorianas, tienen una efectividad especial. Las obras de caridad hechas en nombre de un difunto, las limosnas. Todo acto de amor ofrecido por alguien que ya partió crea ondas en este plano que nos impulsan hacia adelante. Por eso es tan importante que el mundo sepa esto. Por eso necesitamos mensajeros que regresen y digan la verdad. Pero papá, lo interrumpí, ¿qué pasa con los que murieron sin sacramentos como yo? ¿Realmente no estamos condenados? Toda la vida nos enseñaron que los sacramentos finales eran esenciales. Mi padre suspiró, y en ese suspiro había siglos de malentendidos humanos. Los sacramentos son hermosos, hijo. Son poderosos. Son regalos de Dios para ayudarnos en nuestro viaje. Pero Dios no es un burócrata celestial que rechaza almas por tecnicismos. La pandemia que te quitó la vida se llevó a millones sin darles oportunidad de recibir los últimos ritos.
¿Crees que Dios los condenaría a todos por algo fuera de su control? Los accidentes repentinos, las muertes en el sueño, los desastres naturales que no dan advertencia. ¿Todos condenados porque no hubo tiempo para un ritual? Negó con la cabeza firmemente. La misericordia de Dios es infinitamente más grande que eso. Él ve el corazón, ve la intención, ve toda una vida de fe o de búsqueda o de lucha. Los sacramentos son importantes cuando es posible recibirlos, pero no son la única puerta a la salvación. Si lo fueran, Dios sería cruel, y Dios no es cruel. Dios es amor. Sus palabras me hicieron llorar. Era un alivio tan profundo escuchar esto de alguien que ya había pasado por el proceso, que ya sabía cómo funcionaban realmente las cosas del otro lado. Entonces, ¿por qué estamos en este lugar de espera? ¿Por qué no podemos simplemente avanzar? Porque aunque no están condenados, todavía necesitan purificación, les explicó mi padre. Todos la necesitamos. No es un castigo, sino una preparación. Este lugar, donde están ahora, es temporal. Es una estación en el viaje, no el destino final. Y las oraciones de los vivos aceleran ese viaje. Por eso es crucial que la gente en la tierra sepa que pueden ayudar, que deben ayudar. Que sus rosarios, sus misas, sus obras de caridad por los difuntos no son supersticiones vacías, sino herramientas espirituales reales con efectos medibles en este plano. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. Y ahí es donde entra tu misión, Fabián. Has sido elegido para ser un mensajero, para regresar temporalmente al mundo físico y dar este testimonio, para decirles a los vivos lo que realmente sucede aquí, para darles esperanza a las familias que perdieron seres queridos en la pandemia, en accidentes, en circunstancias donde no hubo sacramentos finales. Mi mente se resistía a comprender la magnitud de lo que estaba diciendo. ¿Regresar? ¿Cómo? ¿Por qué yo? A través de un medium, respondió mi padre, una persona con el don de servir como canal entre los mundos. Comunicarás tu experiencia, tu testimonio, tu mensaje, y yo estaré contigo durante todo el proceso, guiándote, apoyándote. Esta es mi misión ahora, asegurarme de que puedas cumplir la tuya. Me miró con una intensidad que no había visto en él ni siquiera en vida. El mensaje es simple, pero vital. La misericordia de Dios supera todas las reglas humanas. Los que murieron sin sacramentos no están perdidos, pero los vivos deben orar por ellos. Deben mandar celebrar misas gregorianas, deben rezar rosarios. Deben hacer obras de caridad en nombre de sus difuntos, porque estas cosas tienen poder real, poder que he visto con mis propios ojos espirituales durante 20 años en este lado. Extendió su mano hacia la niebla, y de alguna manera la niebla se aclaró revelando escenas. Vi a Araceli en nuestra casa, arrodillada frente a mi fotografía, rezando el rosario con lágrimas rodando por sus mejillas. Vi cada cuenta que pasaba entre sus dedos crear una chispa de luz que viajaba a través de dimensiones y me tocaba, me calentaba, me elevaba aunque fuera solo un poco. Vi a Sebastián en la parroquia San Antonio, encendiendo velas votivas y hablando con el padre Julio para programar misas gregorianas por mi alma. Vi cada una de esas misas como explosiones de luz dorada que atravesaban el velo entre mundos. ¿Ves?, dijo mi padre, esto es real. Esto es lo que tus seres queridos ya están haciendo por ti, sin saber cuán efectivo es realmente. Imagina si todos supieran. Imagina si cada familia que pierde a alguien entendiera el poder que tienen para ayudar desde este lado. Imagina cuántas almas podrían ser elevadas más rápido de estos planos intermedios hacia la luz plena. Vi también a mi madre, que había muerto 5 años después que mi padre. Ella ya estaba en un plano superior, más cerca de la luz plena que mi padre. Pero incluso desde allí enviaba oraciones por mí. La cadena de amor continuaba, generación tras generación, vivos y muertos, unidos en una red de intercesión mutua. Tu madre te manda su bendición, me dijo mi padre suavemente.
Ella también está rezando por ti, del mismo modo que tú rezaste por mí cuando partí, y yo ahora rezo por ti. Así es como funciona la comunión de los santos. No es una doctrina abstracta, es una realidad viviente, palpable, operativa. Me tomó de las manos, y en ese contacto sentí fluir una energía que no puedo describir con palabras humanas. Era amor puro, sabiduría acumulada, paz profunda. «Prepárate, hijo mío», me dijo. «Tu viaje apenas comienza, pero no tengas miedo. Estarás cumpliendo el propósito más importante de tu existencia. Serás la voz de miles que no pueden hablar. Serás el puente entre la desesperación y la esperanza. Y yo estaré a tu lado en cada paso del camino». Miré hacia atrás, hacia donde Claudia, Esteban, Inés y cientos más seguían esperando en la niebla. Ahora los veía con nuevos ojos. No eran almas perdidas ni condenadas. Eran viajeros en tránsito, esperando que el amor de los vivos los impulsara hacia adelante. Y yo tenía la oportunidad de cambiar eso, de decirle al mundo que sus oraciones importaban, que su amor trascendía la muerte, que podían ayudar. «Estoy listo, papá», dije finalmente. «Dime qué debo hacer». Mi padre sonrió, y en esa sonrisa vi el orgullo que siempre había anhelado ver en sus ojos. «Primero», dijo, «necesitas entender completamente el mensaje que debes llevar. Ven conmigo. Déjame mostrarte cómo funciona realmente el sistema espiritual que Dios creó para que, vivos y muertos, nos ayudemos mutuamente en el viaje hacia Él». Mi padre me guió a través de la niebla hacia un lugar que no puedo describir con exactitud porque desafiaba toda lógica espacial. Era como si estuviéramos en el centro de todo y en ninguna parte al mismo tiempo. La niebla gris se había transformado en algo más luminoso, no cegador, pero sí más claro, como si estuviéramos acercándonos a una fuente de luz que existía más allá de lo que podíamos ver directamente. Allí, las figuras luminosas que habíamos visto antes se reunieron alrededor nuestro. Eran más de las que había contado inicialmente. Docenas, quizás cientos, formando un círculo de presencias radiantes que emanaban una autoridad serena, pero indiscutible. Una de estas figuras, la que parecía tener mayor prominencia, aunque todas lucían igualmente majestuosas, se adelantó. Su voz resonó no solo en mi conciencia, sino en todo mi ser espiritual. Fabián Montalvo Durán ha sido elegido como mensajero por 3 razones. Primero, porque tu vida fue un testimonio de fe sincera, aunque imperfecta como toda vida humana. Segundo, porque tu muerte representa la experiencia de millones en este tiempo de pandemia y desastres repentinos. Tercero, porque tu corazón está dispuesto a servir incluso después de la muerte física. Ahora debes escuchar con atención el mensaje que llevarás de regreso al mundo de los vivos. Me arrodillé instintivamente, aunque no había suelo bajo mis rodillas. Era un gesto de reverencia ante algo mucho más grande que yo. Mi padre puso su mano en mi hombro en señal de apoyo. La figura luminosa continuó hablando, y cada palabra quedó grabada en mi alma como si fuera escrita con fuego divino. El primer mensaje es este: no crean que sin confesión o extrema unción están perdidos para siempre. Esta es una verdad fundamental que debe ser proclamada con claridad absoluta. La doctrina de la Iglesia sobre los sacramentos es hermosa y verdadera, pero ha sido malinterpretada a través de los siglos de una manera que causa terror innecesario. Los sacramentos son medios de gracia, canales de bendición, instrumentos de sanación espiritual. Son importantes, son poderosos, son deseables, pero no son las únicas puertas a la misericordia divina. Otra figura se unió a la explicación. Dios conoce cada circunstancia, conoce cada corazón. Conoce la diferencia entre quien rechaza deliberadamente los sacramentos por soberbia o indiferencia y quien muere sin poder recibirlos por circunstancias fuera de su control. La pandemia que te quitó la vida, Fabián, se llevó a millones en hospitales donde los sacerdotes no podían entrar. Los accidentes de tránsito matan en segundos sin dar tiempo para nada. Los infartos fulminantes llegan sin aviso.
Los terremotos entierran a miles instantáneamente. ¿Acaso todos ellos están condenados? ¿Es así el Dios de amor infinito del que habla el Evangelio? La respuesta era obvia, pero escucharla articulada con tal claridad por estos seres de luz era profundamente liberador. Una tercera figura tomó la palabra. El pecado que condena no es morir sin sacramentos. El pecado que condena es el rechazo deliberado y final del amor de Dios. Es el endurecimiento del corazón que dice no a la misericordia incluso cuando se le ofrece. Pero quien vivió buscando a Dios, aunque imperfectamente, quien se esforzó por amar, aunque fallara muchas veces, quien mantuvo la fe, aunque fuera débil, ese no está perdido solo porque la muerte llegó sin ritual formal. Mi padre asintió mientras escuchábamos. Yo mismo experimenté esto, hijo. Aunque recibí todos los sacramentos, cuando llegué aquí, descubrí que mi salvación no dependía de esos papeles en orden, dependía del estado de mi corazón, de mi relación real con Dios, no de los certificados de bautismo o las fechas de comunión. Los sacramentos me ayudaron durante mi vida, me fortalecieron, me guiaron, pero en el momento final, lo que importó fue el amor. La primera figura luminosa continuó con el segundo punto del mensaje. Esto nos lleva a la segunda verdad que debes proclamar. Dios es misericordioso, más allá de lo que la mente humana puede comprender. La pandemia, los accidentes, las muertes súbitas, no son castigos divinos, no son señales de la ira de Dios, son consecuencias de vivir en un mundo físico sujeto a leyes naturales, a enfermedades, a fragilidad. Dios no envió el COVID para castigar a la humanidad. Dios lloró con cada muerte, con cada familia destrozada, con cada despedida imposible. Esta declaración me conmovió profundamente porque yo mismo había tenido esos pensamientos durante mis días de agonía en el hospital. Me había preguntado si mi enfermedad era un castigo por algún pecado oculto, si Dios me estaba rechazando al negarme los sacramentos finales. Escuchar ahora que nada de eso era verdad traía una paz indescriptible. La tercera parte del mensaje, continuó la figura, es igualmente crucial. Aunque no están condenados, necesitan desesperadamente las oraciones de los vivos. Esta es la clave, que muchos en la tierra han olvidado o nunca comprendieron completamente. Las oraciones por los difuntos no son solo gestos sentimentales o tradiciones vacías. Tienen poder real, efectivo, medible en este plano espiritual. Fue entonces cuando las figuras luminosas me mostraron algo extraordinario. La niebla alrededor nuestro se transformó en una especie de pantalla transparente donde pude ver escenas del mundo físico y del mundo espiritual simultáneamente. Vi a una mujer en México rezando el rosario por su esposo muerto en un accidente. Con cada Ave María que pronunciaba, vi literalmente hilos de luz dorada salir de sus labios, atravesar dimensiones, y llegar hasta el espíritu de su esposo que esperaba en un plano intermedio similar al mío. Esos hilos de luz lo envolvían, lo elevaban, lo transformaban gradualmente. Vi a una familia en Argentina mandando celebrar una misa gregoriana por su padre fallecido de COVID. Durante la consagración, cuando el sacerdote elevaba la hostia, vi una explosión de luz que emanaba del altar y se expandía en todas direcciones, atravesando paredes, ciudades, países, mundos, hasta alcanzar el plano espiritual donde el Padre esperaba. Esa luz lo bañó completamente, y vi cómo su forma espiritual se volvía más luminosa, más definida, más cercana a la plenitud. Vi a un grupo de jóvenes en Perú haciendo una colecta de alimentos para los pobres en nombre de su amigo muerto en un accidente de motocicleta. Cada acto de caridad, cada bolsa de comida entregada, cada sonrisa de gratitud de quien recibía la ayuda, generaba ondas de energía espiritual que llegaban hasta su amigo en el más allá. Lo vi sonreír, aunque no tenía boca física, porque podía sentir el amor que motivaba esas acciones. ¿Lo ves?, me preguntó mi padre. Esto es lo que he estado experimentando durante 20 años. Cada vez que tú
o tu madre o tus hermanos rezaban por mí, yo lo sentía, no de manera vaga o simbólica. Lo sentía como calor real, como luz tangible, como impulso hacia adelante en mi viaje espiritual. Las misas que mandaste celebrar fueron como cohetes que me impulsaban hacia planos superiores. Los rosarios de tu madre fueron escaleras de luz que me ayudaban a ascender. Una de las figuras luminosas señaló hacia otra escena: mira especialmente las misas gregorianas. Tienen un poder particular porque son 30 misas consecutivas, una corriente continua de gracia durante 30 días. Es como una cuerda que no se rompe, un puente constante entre los mundos. Por eso la Iglesia las ha recomendado durante siglos, no por superstición, sino porque generaciones de místicos y santos vieron su efectividad real. Me mostraron entonces algo que me partió el corazón. Vi a Claudia Rojas, la enfermera de Guayaquil que había conocido en el limbo. Su familia estaba dividida. Algunos querían hacer misas por ella, pero otros decían que era un gasto innecesario, que Claudia ya estaba con Dios o no lo estaba, y nada podía cambiar eso. Vi a Claudia en el plano espiritual, todavía en la niebla gris, esperando. Cada vez que alguien de su familia rezaba por ella, se iluminaba un poco, pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba las misas, necesitaba los rosarios continuos, necesitaba el amor activo de los vivos manifestado en oración y obras. Este es el problema, explicó una de las figuras. Muchos en la tierra han dejado de creer en el poder de orar por los muertos. Piensan que es medieval, que es superstición, que es innecesario, pero están privando a sus seres queridos de la ayuda más efectiva que pueden ofrecerles. Es como tener un salvavidas y negarse a lanzarlo, porque no creen que realmente flote. Vi también a Esteban Paredes, el profesor de Nicaragua. Su madre, anciana y llena de artritis, se arrastraba cada mañana a la iglesia para asistir a misa por su hijo. Sus rodillas le dolían terriblemente, pero no faltaba un solo día. Y vi cómo cada una de esas misas creaba una escalera de luz que Esteban subía lentamente pero con seguridad. Su madre no era rica, no podía pagar misas gregorianas, pero su devoción constante, su sacrificio diario, tenía un poder igual o mayor. La cuarta verdad del mensaje, continuó la figura luminosa, es que los rosarios tienen un poder especial. La Virgen María es intercesora poderosa. Cada rosario rezado con fe por un difunto es como pedirle a la Madre de Dios que vaya personalmente a buscar a esa alma y la acompañe en su viaje. Y ella lo hace. Hemos visto aparecer su presencia luminosa incontables veces en respuesta a rosarios sinceros. Me mostraron escenas de la Virgen María, no como estatua o imagen, sino como presencia real y viva, llegando hasta almas atrapadas en la confusión y guiándolas suavemente hacia la luz. Era hermoso y conmovedor más allá de las palabras. Ella no regañaba, no juzgaba, solo amaba y guiaba con ternura maternal infinita. La quinta parte del mensaje, dijo otra figura, es sobre las limosnas y obras de caridad. Cuando alguien vivo hace una obra de misericordia en nombre de un difunto, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, todo lo que enseñó Cristo. Eso genera méritos espirituales que se aplican al alma del difunto. No es transacción comercial, es comunión de amor. Es la familia humana ayudándose mutuamente a través de las dimensiones. Vi ejemplos concretos. Un hombre en Colombia que, en lugar de gastar dinero en flores para la tumba de su padre, usaba ese dinero para comprar medicinas para ancianos pobres en nombre de su padre. Vi cómo cada pastilla entregada, cada dolor aliviado, elevaba el espíritu de su padre en el más allá. Era más efectivo que 1000 coronas de flores sobre una lápida. Mi padre me tomó del brazo y me mostró algo personal. Mira, Fabián, esto eres tú. Vi una escena de años atrás, cuando yo había ayudado a pagar la operación de la hija de un empleado que no tenía recursos. Lo había hecho calladamente, sin esperar reconocimiento. Vi cómo ese acto de caridad había creado una luz en el mundo espiritual que me beneficiaba ahora,
en mi propio viaje después de la muerte. Iris, todo lo bueno que hiciste en vida te acompaña aquí, me explicó mi padre. Nada se pierde. Cada acto de amor es una inversión en tu propia eternidad. La figura luminosa principal habló una vez más. El mensaje final y más importante que debes llevar es este: háganlo ahora, no esperen. Cada día que pasa sin orar por sus difuntos es un día que esas almas pasan sin el auxilio que necesitan. Las misas gregorianas deben comenzarse pronto después de la muerte. Los rosarios deben ser constantes. Las obras de caridad deben ser continuas. El amor no puede esperar. Me mostraron una última visión devastadora. Vi a miles de almas en planos intermedios, esperando. Tenían familiares vivos que los habían olvidado, que estaban demasiado ocupados con sus propias vidas, que habían dejado de creer en la importancia de orar por los muertos. Esas almas podían ver a sus seres queridos, pero no podían comunicarse con ellos. Era una agonía silenciosa, una soledad que trascendía todo sufrimiento físico. Por eso eres necesario, me dijo la figura. Por eso debes regresar como mensajero, para sacudir a los vivos de su olvido, para recordarles que tienen poder para ayudar, para decirles que el amor no termina con la muerte, que la familia espiritual trasciende dimensiones, que los vivos y los muertos están unidos en una red de intercesión mutua. Miré a mi padre y vi lágrimas en sus ojos que ya no eran físicos. Durante 20 años he intercedido por ti desde este lado, y me dijo: cuando tu negocio tuvo problemas, recé por ti. Cuando Mónica estuvo enferma, recé por ti. Cuando tuviste dudas de fe, recé por ti. Y ahora que estás aquí, continúo rezando por ti, pero de manera diferente, guiándote, enseñándote, preparándote para tu misión. Las figuras luminosas comenzaron a retroceder, dándonos espacio. Ha llegado el momento, anunció la figura principal. Debes prepararte para tu regreso temporal al mundo físico. Habrá un medium, una mujer llamada Beatriz Cortázar en Bogotá, que servirá como canal. A través de ella, entregarás este mensaje, contarás tu historia. Hablarás con la autoridad de quien ha cruzado el velo y regresado, y tu testimonio cambiará vidas, salvará almas, restaurará la fe en el poder de la oración por los difuntos. Mi padre me abrazó una última vez antes de que comenzara esta nueva fase. Estaré contigo en cada momento, me prometió. No tengas miedo. El Espíritu Santo te dará las palabras exactas que necesitas decir. Solo abre tu corazón y deja que la verdad fluya. Cerré mis ojos espirituales, si es que se pueden llamar así, y me preparé para el viaje más extraño de todos. Regresar al mundo que acababa de dejar, no en carne, sino en espíritu, para hablar a través de otra persona, para ser la voz de millones que murieron sin poder decir adiós. La transición desde el plano espiritual hacia el mundo físico no fue como imaginas que sería un regreso. No hubo un despertar súbito, no hubo una sensación de caer o de ser arrastrado. Fue más bien como si mi conciencia fuera estirada a través de dimensiones, como si una parte de mí permaneciera en el limbo gris, mientras otra parte era guiada suavemente hacia un lugar específico en la tierra. Mi padre estuvo a mi lado durante todo el proceso. Su presencia era un ancla que me impedía perderme en la confusión de atravesar el velo entre mundos. Las figuras luminosas nos acompañaron también, creando una especie de corredor protegido a través del cual mi espíritu podía viajar sin desintegrarse o perderse en el camino. De repente, me encontré en un lugar que reconocí como terrestre, pero que experimentaba de una manera completamente diferente a como había vivido durante mis 65 años de vida física. Era una habitación modesta en Bogotá, en el barrio Chapinero, dentro de un edificio antiguo de ladrillos rojos. La habitación estaba pintada de blanco, con un crucifijo de madera en una pared y una imagen de la Virgen de Guadalupe en otra. Había velas encendidas, muchas velas, creando una luz suave y parpadeante,
que danzaba sobre las paredes. El aroma del incienso llenaba el espacio, un olor dulce y resinoso que me recordó a las misas de mi infancia. En el centro de la habitación había una mesa cubierta con un mantel blanco, y sobre ella una Biblia abierta, un rosario de cuentas de madera y un vaso de agua. Alrededor de la mesa había aproximadamente 20 personas sentadas en sillas plegables, formando un semicírculo. Eran hombres y mujeres de diferentes edades, algunos mayores como yo había sido, otros más jóvenes. Todos tenían expresiones de esperanza mezclada con dolor, los rostros de quienes han perdido a seres queridos y buscan desesperadamente algún tipo de conexión, alguna señal de que sus muertos no se han ido para siempre. Vi a una mujer de unos 50 años que sostenía un pañuelo húmedo por las lágrimas. Vi a un hombre mayor que apretaba entre sus manos una fotografía desgastada. Vi a una joven que no tendría más de 25 años, con los ojos rojos de tanto llorar. Y allí, sentada frente a la mesa, estaba Beatriz Cortázar. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño bajo, vestida completamente de blanco como corresponde a quienes trabajan como médiums en la tradición espiritualista católica. Tenía las manos extendidas sobre la mesa, con las palmas hacia arriba, y sus ojos estaban cerrados en profunda concentración. Su rostro mostraba una serenidad que solo viene de años de práctica espiritual, pero también había una vulnerabilidad en su expresión, como si ella misma fuera consciente del peso de la responsabilidad que cargaba al servir como puente entre mundos. Mi padre me explicó en voz baja, aunque nadie en esa habitación podía escucharlo, excepto yo. Beatriz lleva 30 años sirviendo como médium. Es una mujer de fe profunda, católica devota, que entiende su don como un carisma del Espíritu Santo, no como algo que ella controla, sino como un servicio que ofrece. Ha ayudado a cientos de familias a encontrar paz al recibir mensajes de sus seres queridos. Ahora te ayudará a entregar tu testimonio. Me acerqué a ella. Aunque acercarse en el plano espiritual no tiene el mismo significado que en el físico. Era más bien como si mi conciencia se entrelazara con la suya, como si nuestras mentes se tocaran en un punto de intersección entre dimensiones. Sentí su presencia cálida y acogedora, preparada para recibir lo que yo tenía que comunicar. Ella había rezado durante horas antes de esta sesión, preparándose espiritualmente, pidiéndole a Dios protección y discernimiento para distinguir entre espíritus verdaderos y engañosos. Beatriz comenzó a hablar, pero no con su propia voz. O más bien, era su voz físicamente, sus cuerdas vocales las que producían el sonido, pero las palabras venían de mí, canalizadas a través de ella. Era una experiencia extraña y maravillosa al mismo tiempo. «Buenas noches», dijo con voz suave pero clara. «Mi nombre es Fabián Montalvo Durán. Tenía 65 años cuando morí el 25 de julio de 2020 en el Hospital Universitario del Valle en Cali, Colombia. Morí de COVID-19 sin poder recibir la confesión, sin poder recibir la extrema unción, sin poder despedirme de mi familia como hubiera querido. Hubo un murmullo en el grupo. Algunas personas se inclinaron hacia adelante en sus sillas. La mujer del pañuelo se llevó la mano a la boca. Beatriz, o más bien yo, a través de Beatriz, continué hablando. He venido desde el plano espiritual para dar un testimonio que cambiará la forma en que entienden la muerte, los sacramentos y el poder que ustedes, los vivos, tienen para ayudar a quienes hemos partido. Comencé a relatar mi historia tal como la he narrado aquí. Hablé de mi vida en Cali, de mi familia, de mi fe católica, de mi devoción a la Virgen del Carmen. Hablé de los síntomas del COVID, del terror que sentí en el hospital, de mi desesperación por recibir los sacramentos finales. Describí el momento exacto de mi muerte, la sensación de rendirme a la corriente, el túnel de luz, el despertar en el limbo gris. Di detalles específicos que solo yo podría saber: el nombre de la enfermera Patricia que me consoló, la ubicación exacta de mi banca favorita en la parroquia San Antonio, el sonido del pitido de la máquina cuando el hombre en la cama junto a la mía murió. Doy estos detalles,
Expliqué a través de Beatriz, para que sepan que no soy una invención, no soy una fantasía de una medium bien intencionada. Soy Fabián Montalvo, y estoy realmente aquí, comunicándome desde el otro lado del velo. Luego pedí algo específico. Si alguno de ustedes conoce a mi familia, a mi esposa Araceli, a mis hijos Sebastián y Mónica, por favor pídanles que confirmen estos detalles, que confirmen la fecha de mi muerte, que confirmen el hospital, que confirmen mi devoción a la Virgen del Carmen. La verdad puede ser verificada. Uno de los hombres presentes, un señor de unos 70 años, levantó la mano tímidamente. Yo conozco a su hijo Sebastián, compramos repuestos en su negocio. Sé que su padre murió en julio del año pasado de COVID. Esto es real. Su voz temblaba de emoción y asombro. Continué con mi relato. Hablé de Claudia Rojas, la enfermera de Guayaquil. Hablé de Esteban Paredes, el profesor de Nicaragua. Hablé de Inés Villalobos, la abuela de Tegucigalpa. Describí el limbo donde miles de almas esperaban, no condenadas pero tampoco libres, suspendidas en un estado intermedio. Y entonces llegué a la parte más importante del mensaje. Escúchenme bien, dije con toda la intensidad que podía transmitir a través de Beatriz. Vengo a decirles algo que necesitan oír con urgencia. No crean que sin confesión o extrema unción están perdidos para siempre. Esta es una mentira que ha atormentado a millones innecesariamente. Dios es infinitamente misericordioso. Conoce cada circunstancia, conoce cada corazón. La pandemia nos quitó a millones sin darnos tiempo para los sacramentos. Los accidentes matan en segundos. Las enfermedades fulminantes no dan aviso. ¿Acaso todos estamos condenados? No, 1000 veces no. Vi lágrimas comenzar a rodar por las mejillas de varias personas en el círculo. La joven que había notado antes sollozaba abiertamente. Pero, continué, y esta palabra hizo que todos se tensaran. Aunque no estamos condenados, necesitamos desesperadamente su ayuda. Necesitamos sus oraciones. Necesitamos sus misas. Necesitamos sus rosarios. Necesitamos sus obras de caridad hechas en nuestro nombre. Estas cosas tienen poder real en el plano espiritual. No son tradiciones vacías, no son supersticiones. Son herramientas espirituales efectivas que nos elevan, que nos impulsan hacia adelante, que nos acercan a la plenitud de la presencia de Dios. Hablé entonces de mi padre, de cómo apareció después de 20 años para guiarme. Mi padre, Héctor Montalvo, vino a mí en el plano espiritual. Me dijo que durante 2 décadas había sentido cada misa que mandé celebrar por él, cada rosario que mi madre rezó, cada obra de caridad que hice en su memoria. Todo eso lo impulsó en su viaje espiritual. Y ahora, él está en un plano superior, más cerca de la luz plena, intercediendo por mí, así como yo intercedí por él cuando estaba vivo. Beatriz, canalizando mis palabras, se inclinó hacia adelante con intensidad. Por favor, escuchen lo que voy a decirles ahora porque es crucial. Manden celebrar misas gregorianas por sus difuntos. Son 30 misas consecutivas, una cada día durante 30 días. Tienen un poder particular porque crean una corriente continua de gracia, un puente ininterrumpido entre los mundos. No lo hagan por superstición, háganlo porque funciona. Yo lo he visto con mis propios ojos espirituales. Recen el rosario por sus difuntos, continué. Cada Ave María que pronuncian crea un hilo de luz dorada que atraviesa dimensiones y nos alcanza donde estamos. La Virgen María escucha estas oraciones y viene personalmente a guiarnos. La he visto. Su presencia es real, es tangible, es transformadora. No es símbolo ni metáfora, es realidad espiritual. Hagan obras de caridad en nombre de sus muertos. Añadí, den de comer al hambriento, vistan al desnudo, visiten al enfermo, ayuden al necesitado, y háganlo en nombre de quien partió. Cada acto de amor genera méritos espirituales que se aplican a nosotros en el más allá. Es la comunión de los santos en acción. Es la familia humana trascendiendo la muerte para ayudarse mutuamente.
La mujer del pañuelo finalmente habló, su voz quebrada por la emoción. Mi esposo murió en un accidente de tránsito hace 6 meses. No hubo tiempo para nada. Ni confesión, ni sacramentos, nada. He estado atormentada pensando que está sufriendo, que está perdido. ¿De verdad está bien? ¿De verdad puedo ayudarlo? Sentí una ola de compasión atravesarme. «Morenle, señora», respondí a través de Beatriz. «Su esposo no está perdido, pero necesita su ayuda. Necesita que usted rece por él constantemente, que mande celebrar misas por su alma, que haga obras de caridad en su nombre. Cada cosa que haga llegará hasta él como luz que lo envuelve y lo eleva. No está sufriendo torturas infernales, pero está en un estado de espera, de purificación, de preparación para entrar en la presencia plena de Dios. Y usted puede acelerar ese proceso. Usted tiene ese poder». El hombre mayor con la fotografía habló a continuación. «Mi hija murió de COVID como usted. Tenía solo 32 años. Era madre de 2 niños pequeños. No pudimos ni siquiera velarla apropiadamente por las restricciones de la pandemia. ¿Ella puede ver a sus hijos? ¿Sabe que los extrañamos?» «Sí», respondí con certeza absoluta. «Ella puede verlos. Puede sentir su amor. Puede ver cómo crecen sus hijos. El amor no termina con la muerte. La conciencia continúa. Los vínculos familiares trascienden dimensiones. Ella sabe que la extrañan. Y cada vez que ustedes rezan por ella, cada vez que los niños mencionan su nombre con amor, ella lo siente como calor que la abraza. Sigan orando por ella. Sigan hablándoles de ella a los niños. Sigan amándola activamente, no solo en el recuerdo, sino en la oración constante. Hablé entonces de mi propia familia. A mi esposa Araceli reza el rosario por mí todas las noches. Puedo sentir cada oración. Mis hijos mandaron celebrar misas en la parroquia San Antonio. Cada una de esas misas me ha elevado, me ha fortalecido, me ha acercado a donde necesito estar. Gracias a sus oraciones estoy avanzando. No estoy atrapado para siempre en el limbo gris. Estoy en movimiento, en progreso, en un viaje hacia la luz plena. Y eso es lo que quiero que entiendan, les enfaticé. Ustedes, los vivos, no son impotentes ante la muerte. No están separados de sus seres queridos por una pared infranqueable. Hay un puente entre los mundos, y ese puente se construye con oración, con amor, con actos concretos de devoción y caridad. Ustedes son nuestros ángeles terrenales. Ustedes son quienes nos impulsan hacia adelante. No nos olviden, no dejen de rezar. No piensen que ya no importa porque ya partimos. La joven finalmente habló entre sollozos. Y Amredi Kyo y su hermano se suicidó hace 1 año. Me dijeron que los suicidas van directo al infierno. He estado viviendo con esa angustia, pensando que está sufriendo eternamente por un momento de desesperación. ¿Es verdad? ¿Está condenado? Este tema era delicado, y sentí la guía de las figuras luminosas ayudándome a formular la respuesta correcta. El suicidio es una tragedia, comencé con cuidado, y la Iglesia tiene razón al enseñar que la vida es sagrada. Pero Dios también conoce el estado mental de cada persona. Conoce el dolor, la enfermedad mental, la desesperación que puede llevar a alguien a ese punto. Su hermano no está automáticamente condenado. Está en un proceso de sanación espiritual, de comprensión, de purificación, y sus oraciones pueden ayudarlo enormemente. Rece por él sin cesar. Mande celebrar misas por su alma. Haga obras de caridad en su nombre. Dios es más misericordioso de lo que cualquier doctrina humana puede expresar completamente. Sentí que mi tiempo se acortaba. La conexión entre mi espíritu y el cuerpo de Beatriz no podía mantenerse indefinidamente. Era agotador para ella servir como canal, y yo mismo sentía que las figuras luminosas me llamaban de regreso, pero tenía que dar el mensaje final, el más importante de todos. Por favor, dije, con toda la urgencia que pude transmitir, no esperen. No pospongan las oraciones por sus difuntos. Cada día que pasa sin orar por ellos es un día que permanecen sin el auxilio que necesitan. Las misas gregorianas deben comenzarse pronto. Los rosarios deben ser diarios. Las obras de caridad
deben ser constantes. El amor no puede esperar hasta que tengan tiempo o hasta que se sientan inspirados. El amor actúa ahora, inmediatamente, persistentemente. Y sepan esto, añadí, sintiendo las lágrimas que Beatriz derramaba por mí. Cuando llegue a la luz plena, cuando complete mi propio viaje de purificación y ascensión, intercederé por cada uno de ustedes. Intercederé por todos los que escuchen este testimonio y lo tomen en serio. Intercederé por las familias que están separadas por la muerte, pero unidas por el amor. Porque así es como funciona la comunión de los santos. Nos ayudamos mutuamente, vivos y muertos, en una red eterna de intercesión y amor. Mi padre estaba a mi lado, y sentí su orgullo. «Lo hiciste bien, hijo», me dijo en voz baja. «El mensaje ha sido entregado, ahora es tiempo de regresar». Las figuras luminosas comenzaron a aparecer alrededor nuestro, visibles solo para mí y para Beatriz, quien las percibía vagamente como presencias sin forma definida. «Debo irme», dije a través de Beatriz. «Pero antes de partir, les dejo con estas palabras finales. La muerte no es el final, es una transición. Y esa transición puede ser suave o difícil, dependiendo del amor que los vivos mantengan activo a través de la oración. No nos olviden, no dejen de amarnos, no piensen que ya no necesitamos de ustedes. Los necesitamos ahora más que nunca, hasta que crucemos completamente hacia la luz y podamos entonces ayudarlos a ustedes desde el otro lado. Los amo eternamente», dije como despedida, «a mi familia, a todos los que conocí en vida, a todos los que escuchan este testimonio. Los amo con un amor purificado por la muerte, ampliado por la perspectiva espiritual, fortalecido por la certeza de que nos volveremos a ver. Pero por ahora, vivan en gracia. Oren por los que partimos, y sepan que cada oración llega, cada una, sin excepción». Sentí entonces cómo mi conciencia se retiraba del cuerpo de Beatriz. Fue gradual, suave, como despertar lentamente de un sueño profundo. Vi la habitación alejarse. Vi los rostros de las 20 personas grabados en mi memoria espiritual, rostros llenos de lágrimas pero también de esperanza renovada. Vi a Beatriz desplomarse ligeramente en su silla, agotada por el esfuerzo de mantener la conexión durante tanto tiempo. Vi a las otras personas levantarse para ayudarla, para sostenerla, para agradecerle su servicio. Y entonces estaba de vuelta en el plano espiritual, con mi padre sosteniéndome, con las figuras luminosas a nuestro alrededor. «La misión está cumplida», anunciaron. «El testimonio ha sido dado. Ahora tu propio viaje puede continuar». Miré hacia adelante y vi que la niebla gris comenzaba a aclararse. Vi luz más brillante en la distancia. Vi que Claudia, Esteban, Inés y los demás también estaban avanzando, impulsados por las oraciones renovadas que seguramente vendrían después de que mi testimonio se difundiera. «Es hora de seguir adelante, mijo», me dijo mi padre con una sonrisa. «Tu madre te espera en el siguiente nivel, y después de eso hay muchos más. El viaje es largo pero hermoso. Y gracias a las oraciones de Araceli y tus hijos, tu camino será más rápido de lo que imaginas». Me tomó de la mano y juntos comenzamos a caminar hacia la luz que brillaba cada vez más intensamente delante de nosotros, dejando atrás el limbo gris, avanzando hacia la plenitud de la presencia de Dios, donde todo dolor cesa y todo amor se consuma en perfecta comunión eterna.